Hola, buen miércoles 16 de junio de este 2021, aquí retomando las pinceladas históricas tal como se los había prometido. En este día voy a hablar en torno a dos personajes que plasman en este libro rojo una bonita historia. El primer personaje de ellos es Vicente Florencio Carlos Riva Palacio Guerrero, que nace en la Ciudad de México en el año de 1832. Fue jurista, político, militar y escritor, hijo de Mariano Riva Palacio y de María Dolores Guerrero Hernández, esta mujer, hija del insurgente Vicente Guerrero. Bueno, el segundo personaje es Manuel Paino Flores, también jurista, diplomático, político, liberal y escritor. Nos dicen que en el año de 1638 la tranquila y pacífica capital de la colonia, o sea México, se empieza a convulsionar por una gran noticia que llega cuando los piratas invaden el puerto de Veracruz. Los piratas comandados por Lorencillo, por Juan Cháquez y por Juan Morgan eran tan terribles y temibles por los conquistadores españoles porque tenían controlado el mar de las Antillas, atacando las embarcaciones mercantes y a los barcos de guerra, y controlado el puerto de Tampico, Portobelo, Puerto Príncipe y Maracaibo. Era fuerte su presencia. Cuando esto sucede, entonces el virrey Tomás Antonio Manríquez de la Cerda manda llamar a los oidores, a los integrantes de la audiencia, que recuerden que era como el centro de justicia, y los oidores los jueces, para tomar alguna determinación, y por ahí convocan a los ciudadanos de 15 a 60 años para hacer pues el ejército que combatiera a más de 8,000 piratas. Cuando esto sucede, entonces la ciudad pues empieza todavía más a inquietar por el llamado que estaba haciendo de los hijos, de los maridos, de los compañeros y hermanos que iban a conformar este ejército. Pero más tardaron los piratas en hacer el arribo al puerto de Veracruz, que barrieron con todo y pelaron gallo pues para el mar de las Antillas, que era el que controlaba. Previo a ello, nadie se había dado cuenta que el rey Carlos II, mejor conocido como el Hechizado, había enviado a México a un visitador. ¿Para qué o por qué? Nadie lo sabía, y llegó al puerto de Veracruz. Empieza a hacer su peregrinar rumbo a la Ciudad de México y se da a conocer que está haciendo acto de presencia un visitador. Ah, qué bueno que ya vino para parar a estos prepotentes, el virrey, los oidores. Y bueno, pues esto por un lado era alegría, pero por el otro lado fue una gran inquietud para el virrey y para los oidores, porque no sabían cuál era la misión que lo traía. El ejército que había salido rumbo a Veracruz, pues además tardó en pasar ahí Tlaxcala, cuando se le recibe la orden de apresar al visitador para ver qué era lo que traía en sí. Esta determinación causó más asombro porque era un sacrilegio. ¿Cómo es posible que el virrey se confronte con el rey, con su enviado? Esto no es posible que suceda. Pues sí fue posible, porque lo apresaron y entonces determinan que lo traigan a la Ciudad de México. La expectación venía siendo cada día más fuerte para ver quién era este mentado visitador y a qué venía. Se empezaron a congregar por la calle del Reloj en la Ciudad de México miles de habitantes, formando una primera fila, los de la segunda quitando a los de la primera, la tercera quitando a los de la segunda y a la primera. Todos querían estar pues en la primera fila. Cuando empiezan un grito, dice: ahí viene, allá está, aquel es. Pues ¿cuál es ese que está ahí? Pues ¿cuál? La luz de la luna enfoca por ahí a un personaje que venía montado en una mula, pero venía encapuchado, venía embozado, nadie lo podía ver. ¿Cuál? Pues ese, aquel, el tapado, ese es el tapado, mírenlo, ahí va. Y empieza el personaje a través de la mula recorriendo la calle del Reloj hasta llegar a prisión. Ahí fue pues inmediatamente entrevistado por el virrey, por los oidores, a qué era lo que venía. Nunca trascendió de qué se trataba la visita de Antonio Benavides, que era el visitador. ¿A qué viene al caso esto? Bueno, pues precisamente por lo que yo quiero aterrizar aquí en la Ciudad de México. Nos dice el catedrático Antonio Lozano Díez, rector de la universidad, es rector de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México,
en una de sus conferencias magistrales que cada 20 años hay una nueva generación. Entonces, si nos vamos a 20 años atrás, más 10 que yo le sumo, gente de 30 años no sabían ni saben lo que era en el sistema político mexicano cuando se hablaba del tapado. Este era el sucesor del presidente en turno. Los secretarios particulares de los ministros decían: mi jefe pasó 2 horas dentro del acuerdo con el presidente, a lo mejor ya le dio línea. La sirvienta de las señoras que estaban ligadas al gabinete decían: escuché al señor hablando con alguien que al parecer ya iba a entregar el despacho. Los medios masivos de comunicación haciendo las reseñas y el perfil de quién era el posible sucesor. Y luego los integrantes del gabinete decían: me está dando muchas representaciones, soy el orador en la ceremonia cívica, estoy saliendo a determinados lugares. De tal manera que entonces que se decía que el sucesor era el secretario de Gobernación, que no, que el de Hacienda, que el de Programación, que el presidente del Revolucionario Institucional. Todos tenían en sí algo de lo que el mismo presidente estaba haciendo el juego político para determinar en su momento, porque es la responsabilidad más grande de un presidente de la República dejar a sucesor. Ahora bien, con estas elecciones que se acaban de llevar a cabo y donde el actual presidente pierde la mayoría calificada y que se hablaba de una reelección, pues ya no va a ser así. Pero ¿en quién está pensando? Porque López-Gatell se cayó, la jefa de gobierno está trastocada, Marcelo Ebrard viene para abajo, Monreal pues está dentro del liderazgo, pero no sabemos si lo pueda por ahí escoger el presidente. O, en su caso, fíjense bien, pueda ser posible que a la fuerza tanta que le está dando el presidente al ejército, pues nos salga algún general que él es el sucesor. Cuando da unas noticias, el presidente de la República hace unas cuantas horas en torno a una reforma constitucional para militarizar a la policía, para desaparecer el INE, el cambio monetario se vino para abajo. Es tan peligroso a veces hablar así de esta manera que puede afectar a todos los mexicanos. Aquí dejo esta pincelada, espero que les haya gustado y si no, pues no. Pero acuérdense, la pandemia todavía no termina, hay que cuidarnos, lavando las manos, el gel, la sana distancia y el cubrebocas. Nos vemos en la próxima pincelada. Que tengan bonito miércoles.